El PP exige la dimisión de García Ortiz tras los mensajes que evidencian que trabaja para el relato de Sánchez. La alineación de García Ortiz con los intereses de Pedro Sánchez es incompatible con la imparcialidad que debería guiar la actuación del fiscal general. García Ortiz, el fiscal general del Estado, envió mensajes urgentes a la fiscal superior de Madrid, solicitando la difusión de una nota de prensa para contrarrestar lo que consideraba un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En estos mensajes, García Ortiz insistía en la necesidad de publicar la nota para evitar que nos ganen el relato y para que no nos dejen como mentirosos. Esta urgencia llevó al fiscal general a cometer una posible irregularidad. Los mensajes de WhatsApp, fechados el 14 de marzo y revelados en exclusiva por Ángela Martialay en el diario El Mundo, ponen a García Ortiz, ya al borde de la imputación, en una situación insostenible. El contexto de estos mensajes es la querella de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para investigar si dos fiscales cometieron revelación de secretos al difundir la nota de prensa sobre las negociaciones de González en una causa abierta por supuestos delitos fiscales. El fiscal general del Estado había admitido previamente en un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que era responsable de la nota de prensa que contenía datos reservados sobre la causa de González Amador. La exclusiva del Mundo muestra la alineación de García Ortiz con los intereses de Pedro Sánchez y su urgencia por proteger el relato en relación al caso de González Amador, en un momento en que el escándalo alrededor de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, comenzaba a gestarse. En sus mensajes a Almudena Lastra, García Ortiz urgía la publicación de la nota para evitar que un relato que no es cierto se impusiera, defendiendo que la actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y que era imperativo sacar la nota cuanto antes, ya que de lo contrario nos van a ganar el relato y nos están dejando como mentirosos. Reacción del Partido Popular. Tras la publicación de los mensajes en El Mundo, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, afirmó en la red X que la situación del fiscal general ya es insostenible. Insistió en que una figura clave del sistema judicial no puede estar al servicio del relato de Pedro Sánchez y pidió la dimisión inmediata de García Ortiz por decencia, higiene democrática y vergüenza. Alicia García, portavoz del grupo parlamentario del PP en el Senado, también solicitó la dimisión de García Ortiz en X, argumentando que la Fiscalía está controlada para imponer la conveniencia del relato del gobierno, lo que representa un peligro para la democracia, y que la única salida de García Ortiz es su dimisión. ¿Qué opinan sobre esto? Os leo en los comentarios.